Bueno, buenos días para todos. Vamos a dar inicio a este tiempo, a este momento de adoración. Les recuerdo el bautismo 6 de diciembre para los que se van a bautizar después de la reunión. Ya les estaré mandando un mensaje esta semana para hacer una reunión virtual para darles un tema sobre el bautismo cristiano. Entonces, acompáñenme con su Biblia al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14 en adelante. 10, 14 en adelante. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu verdad, por tu palabra, Dios. Gracias por permitirnos, Señor, conocer de ti. Te pedimos que abras nuestro entendimiento en esta mañana, que seas tú trayendo la sabiduría y la revelación de las Escrituras en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar de un tema hoy que se llama la verdad acerca de la idolatría. La verdad acerca de la idolatría. Hablamos en el sermón anterior acerca de los pecados que el pueblo de Dios cometió en el desierto. Eso hablamos hace 8 días. Dijimos que ellos habían sido idólatras, que habían murmurado, que habían caído en inmoralidad sexual y que habían tentado al Señor. Esto fue la causa de su ruina, esto fue la causa de su proceso del desierto. La gente se pregunta por qué Dios los saca de la esclavitud y los lleva al desierto y los deja allí 40 años más. ¿No era suficiente 400 años en esclavitud? La respuesta es no era suficiente, no era suficiente. Y la otra asunto es que ellos seguían siendo esclavos, por eso el Señor tenía que santificarlos en el desierto. ¿Cuántos saben que el desierto santifica? Gracias por el entusiasmo. Bueno, el desierto santifica aunque usted no lo crea, aunque usted no lo comprenda, el desierto santifica. 40 años es el 10% de 400, casualmente, ¿no? Tenían que ser santificados, no voy a explicar eso, pero tenían que ser santificados en el desierto. Ahora Pablo se ocupa de esta parte, pero solo vamos a ver uno de los 4 pecados que vimos hace 8 días. Vamos a ver uno más profundo. Vamos a centrarnos en una sola palabra, que es ¿cuál? La idolatría. Estos temas son fundamentales en la vida del creyente, porque de acuerdo al concepto que usted tenga de Dios, así es su vida. Toda la vida del ser humano está basada en el concepto que tenga de Dios. ¿Y qué pasa entonces con los que no tienen un concepto de Dios? Podríamos decir que no hay vida sin Dios. No hay vida, no hay principios, no hay fundamentos, no hay nada sin Dios. Los pecados que nombramos no son pecados livianos, los que vimos hace 8 días, son pecados serios. Pero este pecado de la idolatría ocupa un lugar prominente dentro de la lista de los pecados, porque tiene que ver directamente con el corazón de ¿quién? De Dios. Tiene que ver directamente con el carácter de Dios, la imagen de Dios.
Vamos a hacer una introducción. La introducción hoy es parte de un punto. Le vamos a mirar 14 y 15, versículos 14 y 15 para hacer la introducción. Y luego vamos a mirar varios aspectos de la idolatría. Uno, cómo la idolatría es inconsecuente. Vamos a ver eso más adelante. Luego vamos a ver cómo la idolatría es demoníaca. Y luego vamos a ver cómo la idolatría es un insulto para Dios. Entonces vamos a hablar de esos tres aspectos de la idolatría. Es inconsecuente, o sea, no tiene sentido de ninguna manera, y ojalá hoy lo podamos comprender. Es demoníaca, quiere decir que detrás de la idolatría hay un mundo espiritual para llevar a la gente a quitarle esa imagen correcta de Dios, a pensar que Dios es un Dios tirano, un Dios castigador, un Dios que no quiere lo bueno para los hombres y un Dios que no responde a la necesidad humana. Y luego vamos a hablar que es un insulto para Dios, ofende a Dios. Entonces vamos a ver primero los dos versículos iniciales como una introducción del tema. El versículo 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Primero que todo, Pablo deja claro que está hablando a los hermanos. Note que ahí dice, por tanto, ¿qué? Amados míos. O sea, él está hablando a personas que aman, a hermanos en la fe. Normalmente nosotros pensamos que el evangelio es para el mundo, pero el evangelio fue creado para los creyentes. Primero hay que evangelizar la iglesia para que la iglesia evangelice correctamente ¿a quién? Al mundo. Por eso la iglesia no gana almas, porque solamente quiere traer gente, pero no entiende el valor de un alma. Es diferente que un alma sea salva a que un alma venga a una iglesia. Podríamos decir que un cuerpo puede venir a una iglesia y aún su alma tal vez no esté en la iglesia. O sea que hay muchos cuerpos con almas muertas en las congregaciones, correcto. Hay muchos cuerpos con almas muertas. Y Dios necesita los dos, el cuerpo y ¿qué? El alma. Por eso a veces uno le dice, no vaya a traer solo el alma, traiga también el cuerpo para que la persona sea edificada. Pablo deja claro que en ellos hay sensatez. Escuchen, siempre pensamos que la Biblia es un regaño, pero la Biblia es perfecta. Dice, por tanto, amados míos, él les está hablando con amor y les dice, huir de la idolatría. ¿Por qué dice amados míos y por qué hablamos de sensatez? Porque Pablo está consciente que ellos comprenden lo que él les va a predicar. La iglesia, entre más madura, más comprende la predicación, más se puede hablar exclusivamente de la Biblia y menos de otras cosas, porque la iglesia va entrando en un entender de las escrituras. Esa es la responsabilidad de los que enseñan la Biblia, llevar a una iglesia que escuche claramente el mensaje de Dios sin ser viciado. Ya era tiempo que dejaran la idolatría para siempre y andaran en santidad como Dios lo espera. Ellos vienen en un proceso, desde capítulo 1 venimos en un proceso hablando de los corintios. Y la primera visita de Pablo dura 2 años en Corinto, año 49 después de Cristo. Luego se va y vuelve en el año 55 otra vez y dura otro tiempo. Y luego se va y ya no vuelve. O sea, vienen 2 visitas, pero no 2 visitas cortas, sino 2 visitas de un buen tiempo en Corinto. Pablo sabía lo que él había enseñado a ellos y tenía la confianza en el Señor que ellos iban a entender el mensaje y que iban a huir ¿de qué? De la idolatría. Antes de entrar a hablar de los males de la idolatría, les dice lo siguiente: huyan de ella. Es el consejo que Dios da, huir de la idolatría. Pablo les dice que lo primero que hay que hacer es dejar de practicar cualquier tipo de idolatría. Eso lo vamos a ver ahora, cuánta idolatría puede haber en nuestro corazón. O si no, no iban a comprender lo que él iba a hablar acerca de este pecado. De hecho, la idolatría vela el corazón, porque estás adorando a un Dios falso y Dios no se agrada de eso. No necesita esperar a recibir las consecuencias de la idolatría para dejarla. Déjela a tiempo. Abandone la idolatría. Debido a que la idolatría es adorar a otra cosa, escuchen, que no es el Dios verdadero en forma verdadera, no basta con adorar a Dios, se necesita adorarlo de la forma correcta, de la forma que Él ha establecido. Dios trajo juicios sobre varios episodios en la Biblia
donde se les rindió adoración como el hombre quería, donde cuando adoraron el becerro, ellos no estaban adorando a un becerro, ellos estaban adorando ¿a quién? A Jehová a través de un becerro, y era incorrecto. Note que ellos no decían, para que usted aprenda, ellos no decían que el becerro era Dios, nunca. Ellos decían que Jehová era Dios y ofrecían tributo a través de ¿qué? Del becerro. Entonces, la idolatría a veces es algo tan sutil, tan difícil de ver, que solo Dios nos puede enseñar qué es la idolatría. Tiene que ver con el mismo carácter de Dios. Los que adoran un ídolo están diciendo que Dios no es el único Dios y que los otros dioses también pueden recibir adoración. Dios es con D minúscula, siempre. Están declarando los que adoran otro Dios que el Señor no es todopoderoso, que lo sabe todo y es completamente suficiente en sí mismo. No es casualidad que los dos primeros mandamientos tengan que ver con prohibiciones acerca de la idolatría. Qué casualidad, ¿no? El uno es: no tendrás dioses ajenos, y el otro es: no jurar su santo nombre en vano. Esos son los dos primeros mandamientos de la ley de Moisés, los encuentran en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Y qué curioso que ellos solo tienen que ver con ¿quién? Con Dios. No tienen que ver con el hombre, tienen que ver absolutamente con Dios. Desde el momento de la caída, los hombres han querido transformar a Dios, crear sus propios dioses para controlarlos y adorarlos como ellos quieren. Desde Génesis vemos el hombre tratando de construir su propia religión. El primer brote de religión se ve en la Torre de Babel, cuando los hombres se unen y dicen: hagamos una torre para ir hasta allá. ¿Hasta dónde? Hasta el cielo. Noten cómo el hombre quiere llegar a través de sus propias fuerzas, ¿a dónde? Al cielo, a Dios. Ellos decían que hacen una escalera tan grande que llegarían a la eternidad. Es imposible llegar a Dios a través de la religión, o a través de la idolatría, o a través de los esfuerzos humanos. Romanos 1:23, leámoslo un momentico. Romanos 1:23, ahí devuélvase unas hojitas. Y ahorita más, también vamos a profundizar más ahora en ese verso. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo está confrontando a la humanidad. Escuche, Romanos 1 es un capítulo para toda la humanidad. Él está diciendo que los hombres han cambiado la gloria de Dios, que es incorruptible, y la han puesto en una imagen de hombre corruptible, también de aves, cuadrúpedos y reptiles. El hombre adora la creación y ha dejado de adorar ¿a quién? Al Creador. Adora el sol, la luna, las estrellas, los astros, el zodiaco. ¿Viene de dónde? De los astros. Y el hombre adora eso, adora a los ángeles, adora a los demonios, y todos ellos son ¿qué? Creación de Dios. Los ángeles son creación de Dios, los demonios son creación de Dios. El hombre adora la creación, no adora a su creador, no lo adora realmente. A.W. Tozer, un gran teólogo del siglo pasado, dijo la siguiente frase: un Dios con D minúscula, engendrado en las sombras de un corazón caído, no será naturalmente muy semejante al Dios verdadero. Se lo repito: un Dios engendrado, o sea, creado por el hombre en las sombras de un corazón caído, no será naturalmente muy semejante al Dios verdadero. La idolatría incluye más que inclinarse a una imagen. A veces pensamos, cuando escuchamos hablar de ídolos y de idolatría, inmediatamente nos vienen las imágenes de los santos que usted ha conocido, inclusive que algunos quizás adoraron, pero va más allá de eso. Va más allá de ofrecer incienso o ofrendas a esos muñecos o a esas imágenes. Incluye cualquier tipo de idea, escuche, filosofía, hábito, ocupación, deporte o aquello que reciba de forma principal nuestro interés y lealtad, o que disminuye en algún grado nuestra confianza y lealtad para con Dios. Hay cosas muy sutiles que se vuelven ¿qué? Idolatría. Hábitos diarios
Costumbre se vuelve, después el hábito se vuelve una ¿qué? Costumbre, y hacemos de ciertas cosas una religión en nuestra vida. No hay otro Dios, escuche iglesia, no hay otro Dios, sino el Dios de la Biblia. Un Dios celoso, un Dios 3 veces santo, un Dios real. Isaías 48:11 dice: mi honra no la daré a otro. Dios comparte con nosotros muchas cosas dentro de sus atributos comunicables con el hombre. Comparte su amor porque podemos amar, por eso comparte su amor. Comparte su bondad porque podemos desarrollar en nuestro corazón aún algunos actos nobles y buenos. Podemos compartir con Él su misericordia porque podemos mostrar misericordia hacia otros y muchos más. Pero hay algo que Dios no comparte con nadie en la tierra y es su gloria. Su gloria no puede ser pisoteada y su gloria no puede ser compartida con nadie. Ni con ningún demonio, ni con ningún Dios, ni con ningún hombre, ni con ninguna persona que crea que sabe algo más de lo que Dios llegue a saber. Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. El celo no es el celo que usted conoce porque desconfía de la otra persona. No son esos celos. Dios no sería un Dios inseguro. Cuando habla de celo, habla de un lugar de reverencia que tiene Dios ante todo el mundo, ante toda la humanidad, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Se refiere a que Él no puede compartir nada con ningún Dios o con ninguna imagen o con ninguna deidad, porque ninguno es semejante a Él. Por eso es celoso, Él es único. Miremos Romanos 1, 21, 24. Pues habiendo conocido a Dios, escuche, habiendo ¿qué? Conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Una de las consecuencias de la idolatría es que Dios te deja con el ídolo y no puedes hacer nada. Y el ídolo no puede hacer nada por ti, porque no tiene poder, porque no tiene la gracia de Dios, porque no tiene nada que pueda hacer para salvarte un ídolo. Por eso aquí Pablo dice que ellos, conociendo a Dios, lo deshonraron, lo separaron, no lo tuvieron en cuenta, y la consecuencia fue que Dios los entregó a la concupiscencia de su propio corazón. ¿Qué es concupiscencia? El deseo profundo de pecar. Aquel deseo que direcciona todos mis pecados. Es diferente en muchas personas. Algunos se inclinan en la vida sexual y sus pecados son inmorales. Otros se inclinan hacia la idolatría, sus pecados son de idolatría. Otros se inclinan a lo oculto y sus pecados les gusta, lo raro. ¿Sí sabía que hay gente que le gusta lo místico? Y no tienen la culpa, vienen de un trasfondo de misticismo, de cosas raras, de agüeros, de mañas, digo yo, ¿sí? de situaciones que aprendieron por sus padres o por la crianza y ahora les queda difícil quitárselas. Ahora creen que todo es un amuleto. Llegan a la iglesia, entonces usan un versículo como un amuleto, como una mara, porque se transporta la idolatría o el ocultismo, se transporta ¿a dónde? A la iglesia. Y así hay cientos de personas. El versículo 24 dice las consecuencias de adorar a un Dios falso. El resultado es que Dios los entrega a su propio pecado, es decir, cada día más idolatría. El pecado coge fuerza, enceguece el alma en cuanto al Dios verdadero. Versículo 32 de Romanos. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. No, yo no soy idólatra, pero te complaces con los idólatras. A veces decimos, no, yo no lo hago, pero vive con los que lo hacen
comparte con los que lo hacen, nunca estorba el pecado en su casa, en su familia, en aquellos que saben usted que puede ser luz para ellos. Y capítulo 2, versículo 1 de Romanos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Juzgamos a un idólatra y somos idólatras. A eso dice Pablo. Note que Pablo, el versículo 1 del capítulo 2, está haciendo referencia a todo el capítulo 1. O sea, el primer versículo del capítulo 2, Pablo está diciendo, por lo cual, está diciendo todo lo que les acabo de decir en el capítulo 1, ningún ser humano lo puede juzgar en otro, porque somos iguales, porque todos hemos pecado, porque todos necesitamos un Salvador. Todos adoramos algo, escuche, fuimos creados para adorar. Es una necesidad muy fuerte en el corazón del ser humano y terminamos adorando algo cuando no adoramos al Dios verdadero. Miremos lo que dijo Job, capítulo 31, versículo 24-28 respecto a este asunto. Job, capítulo 31, versículos 24 al 28. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Tremendo, ¿no? Lo que dice Job. Pero Job es un hombre íntegro en ese momento. Él está diciendo, si yo hubiese hecho eso, estaría negando al Dios el cual creo y el cual predico y el cual enseño, porque Job era un predicador. Él dice que los jóvenes venían a él para aprender, que los ancianos del pueblo lo escuchaban y le hacían caso, y él dice, él está diciendo que si él hubiese mirado, versículo 24, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Esto lo escribe un hombre, escuche, que se resiste a la inclinación de adorar la riqueza material. Si usted adora lo que posee, si centra su vida en usted mismo, en sus posesiones o aún en sus necesidades, usted y yo hemos negado a Dios. Cada vez que centras tu vida en lo que tienes en esta tierra, niegas al dueño de todo lo que tienes, porque todo lo que tienes te pertenece a Él. El aire que respiras en este instante te pertenece a Él. Tus cabellos están contados uno por uno. ¿Sabe cuántos hay en este momento en su cabeza? ¿Y cuántos habrán mañana y después de que se peluquea y todo ese asunto? Él sabe cuánto hay. Imagínese su soberanía para uno dudar un instante que Él es el Dios grande y poderoso. Cuando dudo de Dios, cuestiono su palabra, cuestiono su poder, cuestiono su amor. Un tema de estos, antes de confrontar la idolatría en el corazón, tiene que producir fe en un Dios verdadero, anhelos de conocerle, anhelos de servirle. Entremos al primer punto. La idolatría es inconsecuente, versículos 16 al 18. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Pablo está preparando la iglesia para ir a la cena, capítulo 11, versículo 23. Él viene hablando de una cantidad de cosas y más adelante vamos a hablar de la cena, como he venido anunciando. Pablo se está refiriendo a la tercera copa que tomaban durante la fiesta de la Pascua. ¿Se acuerdan de un sermón de Marcos cuando compartimos que la copa que habla la Biblia de la última cena de Jesús es la tercera? Ellos comían y tomaban varias copas en la fiesta de la Pascua. Una en la entrada, como un restaurante, le daban la copita de vino, otra en medio de la comida y otra tercera copa que era la última. A esa copa se refiere históricamente o contextualmente el pasaje que estamos leyendo
En el aposento alto el Señor usó la última copa que tomó con ellos como símbolo de su sangre derramada por el pecado. Esa copa llegó a ser después el instrumento para instruir la cena del Señor. Es un instrumento, escuche. La copa no tiene poder en sí. El vino que compartimos o la bebida que tomamos no tiene poder en sí. El pan o lo que representa el pan precisamente es algo que simbólico. Pablo está hablando de comunión con el Señor, algo que la idolatría nunca logra. Uno se pregunta por qué Pablo introduce ese asunto ahí de la cena del Señor, porque tiene que ver con ¿qué? Con comunión. Y si algo hace la idolatría es que romper toda comunión con Dios, porque estás adorando a un Dios falso y a veces no lo sabemos. Comunión es la palabra koinonía con K, koinonía, y significa tener algo en común, participar con, tener asociación. Tenemos algo común como hijos de Dios. ¿A quién? A Dios, a Cristo. Tenemos algo en lo cual participamos, que es en su sacrificio y en su muerte. Y tenemos una asociación directa con Cristo. Se usa esta palabra para referirse siempre a la comunión con Cristo. Habla de la participación de sus sufrimientos. Eso también es comunión. Filipenses 3:10. Uno dice, no, entonces me va a dar todo porque él es rico y porque es un rey y porque tiene todo. Sí, también te va a dar sus sufrimientos. Eso es lo que uno a veces no entiende. Que participar con Cristo en comunión no es solo participar de aquello que a mí me gusta, es participar de toda la persona, y esa persona prometió y dijo, en el mundo tendréis aflicción, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Participar en el servicio de la adoración es comunión. ¿Sí sabían? Adoramos y cantamos juntos para un solo Dios. Participar en la predicación es comunión, y participar en la ofrenda es comunión. La iglesia de los Corintios rogaba que los dejaran participar. Ellos eran desesperados por participar en la ofrenda. Eso no se ve en estos tiempos, pero estamos orando, ¿ven? Que llegue el tiempo de la desesperación. Se lo va a leer en 2 Corintios 8:4 para que vea que sí hay un versículo que lo fundamenta. 2 Corintios 8:4. 2 Corintios, era la iglesia de Macedonia, muy bien, 8:4. Pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Ellos están pidiendo, rogando, Pablo, déjenos ofrendar. Pablo, déjenos bendecir la iglesia. Pablo, no nos puede quitar ese privilegio. Esas voces no se escuchan hoy, pero Dios ha sido ¿qué? Bueno, siempre ha sido bueno con su pueblo. Vamos a ver algo muy importante, pongan mucha atención. La sangre de Jesús en las Escrituras representa la vida de Jesús. Cuando se habla de la sangre, se habla de la vida de una persona o de un animal. Levítico 17:11, leámoslo para entender este pedacito que estamos hablando en ese versículo. Levítico 17:11 dice lo siguiente: porque la vida de la carne, ¿sí ve? Dice, en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación ¿de qué? De la persona. Dice que la vida está ¿dónde? En la sangre. ¿Qué pasa si a un animal se le saca la sangre? ¿Muere? ¿O queda vivo? No. ¿Qué pasa si el hombre pierde la sangre? Muere. Entonces la sangre, Pablo está hablando aquí de dos elementos en el versículo 16. Habla de la copa de bendición, que es la sangre. Habla del pan de Cristo, el pan que es el cuerpo de Cristo. Y de igual manera, escuche, el derramamiento de la sangre de Jesús representa simplemente la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No había nada en la sangre física de Jesús. Y esto, estamos hablando de idolatría. Así como la gente se ha creado una imagen de Jesús, le preguntábamos a alguien y le decíamos ¿cómo? Y esta pregunta se la voy a hacer a ustedes hoy.
¿Cómo te imaginas al Padre? No hay que responder sin usted en su corazón. ¿Cómo te lo imaginas? Yo sé que cada uno podrá decir algo diferente. Alguien nos decía que se lo imaginaba como una persona grande. Siempre tenemos ese concepto, ¿no? Grande. Otro decía que se lo imaginaba como una luz irresistible, el Padre. Luego preguntamos, ¿cómo te imaginas a Jesús? Ya hay un poco más de ideas, ¿no? Ya uno como que baja aquí. Cuando uno habla del Padre, nosotros no lo hemos visto jamás. No tenemos descripciones de Él, solo lo que la Biblia nos enseña. Pero cuando hablamos del Hijo, uno dice, bueno, ya 33 años, lo pintan así como judío, es judío. Entonces uno mira a los judíos, dice, bien pinta, bien elegante, quizás moreno, cuerpo normal, estatura media, cada uno hace una idea. No falta el super místico y dice que Él es la luz y que se imagina una luz. O sea, Jesús era un hombre. Pero viene la más difícil. Esa es la difícil. ¿Cómo te imaginas al Espíritu Santo? Imaginarse al Padre es posible. Es más, no necesitas imaginártelo, la Biblia lo describe. Da algunos visos. El anciano de días, con su cabello blanco de plata, sus pies que son como el bronce, y empieza a describir a un Dios grande. El Hijo, pues ya entendemos, pero hablar del Espíritu Santo es difícil. ¿Cómo te imaginas a la tercera persona de la Trinidad? Solo para pensar hoy en Dios, solo ese pensamiento para que nuestra mente piense un poquito en Dios. Entonces no había nada en la sangre física de Jesús, porque se hace una idolatría de ella, que pudiera borrar el pecado. Escuche, era su muerte representada por la sangre. O sea, la sangre representaba la muerte de Jesús, que quitaba el pecado del mundo entero, de aquellos que él había salvado. Y dice que era el pago por el castigo por nuestro pecado. O sea, la sangre es el pago, él paga la redención de nosotros, porque la Biblia lo dice, que el precio fue ¿qué? Su propia sangre, su propia vida. Así como la sangre representa la muerte, el pan representa su vida. Esto me pareció interesante. Cuando usted participa de la cena, participa de dos cosas: de la vida y la muerte de Cristo. ¿Cuál vida? La terrenal. Porque usted no va a ser como el Cristo resucitado mientras viva en la tierra. Usted tiene que parecerse a ¿quién? Al Cristo que vino a la tierra, a Jesús, al hombre, al que perdonaba, al que amaba. Si aquí te dicen que tienes que parecerte al Cristo resucitado, estamos muertos, estamos perdidos, jamás llegaremos a ese nivel. Pero cuando vemos a Jesús, el hombre que viene a la tierra a vivir, a ser tentado como nosotros, para darnos una esperanza de decir, se puede pasar la tentación, se puede perdonar, se puede amar. Entonces el pan representa la vida terrenal de Cristo, la sangre representa ¿qué? La muerte vicaria o la muerte sustitutoria de Cristo. Participar del pan es recordar su vida terrenal, su encarnación, su humillación y su sacrificio. Participamos de la Santa Cena por fe, y el Espíritu Santo usa ese momento para recordarnos el sacrificio perfecto de Jesús. Así como ofrecer adoración a Dios nos da comunión con Él y con los otros, asimismo participar de la idolatría nos da comunión con el ídolo y con los que hacen lo mismo. ¿Por qué la idolatría es inconsecuente? Escuche, porque jamás la persona se acercará al Dios verdadero. Jamás. Es inconsecuente. No, nunca. O sea, puede durar 20 años postrándose ante algo que él cree que es Dios. Y muchos justifican eso. No, Dios no va a escuchar porque él no sabe, pobrecito, él es ignorante. No, Dios no va a escuchar a un hombre o a una mujer que se postra ante un ídolo o que ha vivido su vida en idolatría. Por eso Pablo dice, huid de la idolatría. En el momento en que la persona se aparta de la idolatría, Dios en su gracia, en su misericordia, en el poder del Espíritu Santo puede venir al corazón del hombre y traer luz y entendimiento acerca del Dios verdadero. Segundo punto, la idolatría es demoníaca.
versículo 19, 21, de Primera de Corintios capítulo 10. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Mucho peor que ser inconsecuentes que la idolatría también es que demoníaca. Es importante recordar esa palabra que ve ahí en el versículo. Dice el versículo 19, la palabra algo, dice, mirad, 19, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo que se sacrifica, no tiene poder. Escuche. Y aquí es fácil de entenderlo. Los animales que eran sacrificados en el Antiguo Testamento tenían poder para quitar los pecados de los hebreos y de los judíos. No, el animal no tiene poder. ¿Era quién? Dios. Había ordenado un sacrificio y a través de ese sacrificio le había dicho que quitaría los pecados, cubriría los pecados, es la palabra correcta, que se llama expiación. Entonces no era el animal que se ofrecía, porque entonces, pues fácil, busque un animal, ofrézcalo y ya, se santifica. Entonces lo que se ofrezca a un ídolo no tiene poder. Pero escuche, el ídolo tampoco. O sea, el pedazo de barro, el pedazo de madera, como describe la Biblia, el ave, el elefante, la vaca, porque todos esos son dioses en otras culturas, la rata, ¿sí sabía que esos son dioses en otras culturas? La piedra, la serpiente, todas esas culturas que tienen tantos dioses, no es nada ni el ídolo ni lo que se le sacrifica. Sí sabía que hay ofrendas de comida, ¿no? Aquí en Bogotá había un señor que él fue mafioso y fue político. Y él ofrecía 5 millones de pesos diarios en frutas y flores a un dios falso. Ahí por detrás de Sotileza, la 127 con la avenida Boyacá, y aquí donde vive Ardila Lule, ahí tenían una finca. Diarios, 5 millones de pesos, estoy hablando del año 90 y pico. Eran de la mafia de la época de los carteles. Y ellos asociaban todo con santería. Venían de la santería de Cuba, de África. Y ofrecían 5 millones de pesos diarios en flores y frutas. ¿Qué hacían al otro día? Las botaban a la basura. 5 millones diarios. ¿Qué quiere decir esto? Que ni lo que se ofrece es algo, ni al ídolo que se le ofrece es algo, pero mire lo importante, pero detrás de la práctica y el ídolo hay demonios, y esa es la verdad que debemos aprender hoy y tener presente. Las flores y las frutas no son nada, el muñeco o el animal o lo que representa ese Dios tampoco es nada, pero detrás de eso sí hay un ¿qué? Demonio. ¿Para qué? Para engañar, para llevar a una doctrina errada para que la gente siga haciendo eso. Es tan fuerte este punto que aún pueden haber respuestas a esa fe, téngalo en cuenta. Y así trabaja también el ocultismo. Pueden haber respuestas a esa fe. ¿Por qué pueden haber respuestas a esa fe? Porque Dios permite eso para que usted sea más engañado y sea una consecuencia de lo que usted está practicando. Entonces sigue creyendo que su Dios, con D minúscula, le está ¿qué? Respondiendo. Pero todo está asociado ¿a qué? A lo demoníaco. Los demonios son la fuerza espiritual que actúa detrás de la idolatría. El versículo 20 del texto que estamos estudiando dice lo siguiente: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes ¿con quién? Con los demonios. Note que Pablo introduce de un momento a otro en el lenguaje de la idolatría ¿qué? Los demonios. No sé qué Dios nombrarle, pero cualquier muñeco que usted se imagine, o los que estuvieron en eso. Sí, porque no, gracias a Dios nunca estuve en eso de... Fui idólatra en otras cosas, no en la religión. Yo fui un idólatra a la droga, ¿sí? Al alcohol, a la impureza.
en eso fui idólatra, pero no a los muñecos, pero yo sé que otras personas sí tuvieron esa experiencia. Entonces, ese muñeco no es nada, ¿no? O como decir, la droga tampoco es nada, pero detrás de eso hay ¿qué? Demonios que controlan, que esclavizan, que someten a la persona a una práctica hasta que cada día es más que esclavo. Cuando los adoradores creen que el ídolo representa a un Dios real, Satanás envía un demonio para que represente la parte de aquel ídolo imaginario. ¿Se escuchó? Cuando las personas creen, o los adoradores, que el ídolo representa a un Dios real, o sea, cuando ponen su fe en eso, Dios permite que Satanás envíe un demonio para que represente la parte de aquel ídolo imaginario, es decir, que aún traiga respuestas a las peticiones. ¿Sí ven cómo funciona lo demoníaco? Nunca hay un Dios detrás de un ídolo. Perdón, nunca hay un Dios con D minúscula detrás de un ídolo, pero siempre hay una fuerza espiritual, un demonio, y esa fuerza siempre será maligna y siempre será demoníaca. Podríamos concluir entonces que los dioses no existen, porque solo hay un Dios. Que el hombre le llama dioses a miles de cosas es diferente. Que el hombre ha hecho dioses de muchas cosas es diferente, pero en realidad es fácil de entender, no hay otro Dios, solo hay un Dios. Detrás de cada asunto o detrás de cada situación que el hombre ha convertido en Dios, entonces hoy aprendemos que hay una fuerza ¿qué? Demoníaca, o un demonio o espíritu inmundo, como se llama. Los demonios pueden exhibir considerable poder. Escuchen. Hay sectas y religiones paganas que son fingidas. O sea, tenemos dos tipos de sectas. Unas fingidas, o sea, charlatanes, que solo quieren plata y engañan a la gente, no tienen poder espiritual, pero cobran y sacan plata y no tienen poder espiritual. Pero hay otras que son verdad, es decir, conocen el mundo de los demonios y trabajan para Satanás. Son dos tipos de sectas diferentes. Igual que los brujos, que alguien me preguntaba esa pregunta, ¿los brujos existen? Entonces decía, hay charlatanes que son los que dicen a 10,000 y le traigo el ser querido, a 10,000. Son los charlatanes, pero hay gente que sí conoce el mundo espiritual de la maldad y sí puede trabajar y obrar en situaciones. Aclaro en ese punto, antes de que su mente se vaya donde no debe, que los hijos de Dios son inmunes a cualquier situación espiritual fuera de los mandamientos de Dios. Obvio, si el cristiano abre puertas y da pie a pecados, también puede ser influenciado por la parte demoníaca. Mucho de lo que aparece bajo la astrología es un robo a las personas. O sea, todos esos chusitos que usted ve que van y consultan y que dígame qué va a pasar, eso es mentira, eso es un robo a las personas. La verdadera idolatría y el verdadero ocultismo se mueven en esferas de poder, ¿sí? Donde el fin no es controlar a una persona que el marido la dejó, ese no es el fin. El fin es controlar las naciones, el fin es contrarrestar el evangelio, el fin es ir en contra de los principios de Dios. Se mueve desde los gobiernos. Cuando los gobiernos establecen leyes contra Dios, ahí estamos viendo la práctica de la idolatría, porque los hombres están haciendo sus propios ¿qué? Dioses. Los demonios no tienen poder ilimitado, pero tienen suficiente poder para engañar a la gente. Ese es el único poder que tienen, un poder ¿qué? Engañador. Miremos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 13. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 9 al 13. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro... esa es la primera, segunda. Del 9 al 13, dice... Leamos desde el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que ahí quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Ya hay una acción
En la tierra, desde hace 6.000 años o 7.000 cuando el hombre fue creado, hay una acción demoníaca siempre. Y aquí dice que al presente hay quien lo detiene. Es el Espíritu de Dios el que detiene la maldad de la tierra. Luego dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, escuche, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, no más, no para los salvos, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser, ¿qué? Salvos. Satanás es el príncipe de un sistema mundial, no del mundo. La gente no entiende. Dios es el Dios de la tierra. Lo que conocemos como tierra, esa bolita donde están los 5 continentes, Dios es el Dios de esa tierra donde nosotros vivimos. Pero a lo que se refiere es al sistema de maldad creado por los hombres. Él rige ese sistema ayudado por demonios. Participar de las cosas corrompidas de este mundo, especialmente, escuchen, en actos de adoración idólatras, es participar de los demonios. Versículo 20, la parte B de 1 de Corintios 10. No quiero que vosotros os hagáis partícipes ¿con qué? Con los demonios. La Biblia habla de sacrificios a los demonios. Tenemos que leerlo y tenemos que escucharlo. Deuteronomio 32, versículo 16 al 18. Deuteronomio 32, versículo 16 al 18. Le despertaron a celos, está hablando Moisés, y está hablando al pueblo de Israel y le dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron ¿a quién? A los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Y Moisés está confrontando a Israel con su idolatría. Es un pecado común en el pueblo de Dios aún, la idolatría. Salmo 106, versículos 36 y 37. Salmo 106, versículos 36 y 37. Y sirvieron a sus ídolos, miren lo que dice ahí, los cuales fueron causa de su ruina. La gente se pregunta por qué vive mal, por qué no prospera, por qué todo es tan escaso y por qué todo es tan difícil. Examina tu corazón y qué idolatría hay en tu vida. Tal vez no sea el muñequito, ahora lo vamos a ver. Tal vez sea algo de nuestro propio corazón. Dice versículo 37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Una advertencia que Dios le hace a Israel cuando entra a la tierra prometida, le dice, no pases tus hijos por el fuego y no entregues tus hijos a los demonios. Israel practicaba el sacrificio de niños a los demonios. ¿Se practica hoy? Todavía. Tú no lo sabes, no sabemos dónde, pero se practica. Son las mejores ofrendas para Satanás, niños. Y literal, los sacrificaban como ofrendas. Pero el pueblo de Dios llegó a eso. ¿Podemos sacrificar nuestros hijos a los demonios? Hay muchas maneras. Es cuando nosotros, siendo creyentes, somos idólatras. Estamos entregando a nuestros hijos al engaño, a una vida donde es más difícil que ellos lleguen a Cristo, porque están siendo engañados, porque tú dices una cosa y haces otra. Y él dice, ese Dios no es cierto. ¿Sí es lo importante del testimonio? El testimonio es difícil. Guardar el testimonio cristiano cuesta toda la vida. Porque tú le dices una cosa, ore, y usted no ora. Para él ese Dios es falso, dice ese Dios. Si ese Dios fuera verdadero, mi papá oraría, mi mamá oraría, mi mamá buscaría. Cambiaría esa forma amargada, cambiaría esa grosería, cambiaría eso que está haciendo. Entonces, ¿por qué me habla de un Dios el cual no ha hecho nada en él o en ella? ¿Se ve lo difícil que es ese pasaje? Ya no se los entregamos literalmente,
pero nuestras acciones pueden crear un Dios falso en nuestros hijos. Volvamos a Corintios para descansar, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es importante que prestemos atención a este versículo. El cristiano no puede beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Bebe una de las dos. No se pueden beber juntas al tiempo. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No se puede comer con Jesús y desayunar con Satanás. No se puede. Y no se puede almorzar con Dios y comer con el diablo. No se puede. O comes con Él diariamente en tu vida y vives para Él, o no vives para Él y necesitas ayuda. Necesitas gracia, misericordia. Con eso no estoy diciendo que estés condenado, está claro. Estoy diciendo que necesitas una relación superior, una relación que mejor con el Señor. Pablo no está dando un consejo, está estableciendo una verdad, un principio espiritual. Se llama el principio de separación o el principio de santificación. La palabra santificación es que Dios nos aparta del mundo para Él, nos aparta de las tinieblas para Él, nos aparta del pecado para Él, en un proceso gradual para que descansemos. Vamos en un proceso de santificación. Mateo 6:24 dice: no podáis servir a dos señores, amaréis a uno y aborreceréis ¿a quién? Al otro. Y en Mateo 6 se está refiriendo al dinero, no se está refiriendo a otro Dios. Tenemos un Dios poderoso en esta época. Es el más poderoso de esta época. Ese no lo tenían los israelitas, pero parece que vino a este mundo después. Y es el Dios del materialismo, el Dios del dinero. De hecho, es curioso que la Biblia llame a esa área a Dios. La Biblia no dice mucho acerca de dioses, no los nombra, aunque habla en general de dioses. Pero en el Nuevo Testamento usted encuentra que dice, no, leámoslo, Mateo 6:24 para explicar un poquito ahí. ¿Cuántos saben que la Biblia es verdad? Y lo que ella dice es así. Y si ella llama a ese Dios, Dios, es porque tiene influencia sobre la tierra. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a qué? Las riquezas. Lástima, uno decía, ¿por qué no puso ahí un ejemplo? O sea, algo que no sean las riquezas que son tan bonitas, tan agradables, tan preciadas, tan buscadas. El proverbista dice que si buscases la sabiduría como buscas el oro y la plata, entonces entenderás el temor del Señor y adquirirás verdadera sabiduría. O sea, si así como nos esforzamos por traer para la casa, trabajar y producir, así el hombre se esforzara en buscar al Señor, su vida sería más equilibrada, tendría más sentido. Y es curioso que el mismo Señor Jesucristo, es el que está hablando en el Sermón del Monte, llame a las riquezas Dios. Algunos intentan hacer eso buscando solo lo personal, buscando algo que siempre han deseado y siempre han querido, y es su realización personal. ¿Sí sabía que detrás de una realización personal se termina en idolatría? ¿No te basta Cristo? ¿No basta que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados? ¿No es suficiente que su sangre se derramó para que yo no fuese al infierno? Si eso no es suficiente, buscaremos saciar nuestra vida de otras cosas. Y esas otras cosas nos irán llevando poco a poco a desviarnos de la claridad del sacrificio de Jesús. Si Cristo no es suficiente, te tengo una noticia. Nada es suficiente en esta tierra. Ni las riquezas, ni el amor, ni la bondad, ningún atributo, ninguna característica buena del hombre será suficiente si Cristo no es suficiente. Los cristianos no somos inmunes a la influencia demoníaca. Si jugamos con la obediencia, coqueteamos con el pecado, coqueteamos con el mundo, podemos ser atrapados y afectados por el mundo del maligno.
Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Segunda de Corintios 2, 11. Nos dice lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No podemos ignorar que el adversario trabaja fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. ¿Con qué fin? Con que Dios sea deshonrado, no más. Él no tiene el fin de hacerte la vida imposible, ¿sí sabías? Al contrario, quiere hacerte la ¿qué? Fácil. Ese es el engaño. La gente dice, uy, Satanás me atacó. Tú no entiendes el ataque. El ataque puede ser que estás muy bien y que vives muy cómodo y muy confiado de ti mismo. Eso es peor que vivir realmente mal. Eso es más engaño todavía, porque no sabes a qué horas tu vida se enfrió, a qué horas tu corazón dejó de sentir su presencia, su espíritu en tu vida. Juan escribe en 2 de Juan capítulo 10 versículo 11: si alguno viene a nosotros con enseñanzas que no sean de sana doctrina, lo estoy parafraseando, no le digamos bienvenido. Incluso mostrar hospitalidad a los falsos maestros nos lleva a participar de la influencia demoníaca que está detrás de sus enseñanzas. Todo lo que no glorifique a Dios es una mala enseñanza. Tercero y último, la idolatría es insultante para Dios. Entonces la idolatría es inconsecuente, la idolatría es demoníaca, pero la idolatría es también ¿qué? Insultante para Dios. Me llega a la memoria una frase dura, y es que todo lo que sea tu ídolo, Dios lo va a tumbar. No expongas a los que amas, sobre todo. No los expongas. No expongas a las personas haciéndolos ídolos, porque allí es donde Dios va a tratar más el corazón del creyente, quitándole ¿qué? Su ídolo. ¿Recuerdan los reyes que destruían los altares porque querían agradar a Dios? Y destruían todo tipo de enseñanza y todo tipo de doctrina que hablara de adoración a los demonios. ¿Por qué? Porque querían agradar a Dios. No sé qué exponemos a veces. De pronto les cuento que tuve que exponer y que tuve que perder para que entender que es un ídolo en el corazón del creyente. Como uno pierde lo que ama, porque lo ama más que a Dios. Es mejor no exponer, es mejor dejar que Él haga la obra en aquellos que amamos tan profundamente, nuestro círculo cercano me estoy refiriendo. Porque si le pasa a alguien que tú no amas, a ti no te duele. Pero cuando es alguien que es cercano, que es tu idolito, ahí sí duele. Un predicador dijo, todos tenemos un católico por dentro y un idólatra por dentro. Todos lo tenemos, porque fuimos conquistados bajo una cultura pagana. La cultura que conquistó Latinoamérica y América es una cultura ¿qué? Pagana. Por eso en México hay culto a la muerte, por eso en Bolivia hay culto a la muerte, por eso en todas las naciones de Sudamérica están perdidas en la idolatría, porque fuimos conquistados por un pueblo ¿qué? Pagano. Trajeron las prácticas y desde ahí nació una generación que tiene un problema en reconocer a un Dios soberano. Es una ofensa al Dios verdadero todo tipo de idolatría. La idolatría es la señal más odiosa de incredulidad. Siendo así, profundicemos un poco acerca de maneras de idolatrar, o adorar lo incorrecto y lo falso, o acciones que son idolatría porque ocupan el primer lugar en nuestro corazón. Vamos a profundizar un poquito en lo ofensivo que es para Dios y te vas a dar cuenta fácil por qué es ofensivo. En tiempos de tanta confusión, vemos adoración a los ángeles. Es un tipo de adoración que usted piensa que no es común, pero en estos tiempos hay mucha gente adorando ¿qué? Ángeles. Algunos piensan o creen que un ángel va a venir a hacerles un milagro, o sea, que una fuerza exterior va a venir a cambiarle a la gente o le va a ir bien en el trabajo porque creen ángeles. Se vuelve una doctrina. En Colosenses 2:18
vemos algo, miremos Colosenses, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. 2:18. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Normalmente la persona mística, bueno, sigamos en la predicación. Entonces, listo. La adoración a los ángeles en tiempo de tanta confusión hace pensar o creer que el ángel va a hacer un milagro. ¿Sí me explico? Hace pensar que vamos a obtener algo a través de algo que no es Dios. Por eso aquí está diciendo que nadie juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, lunas de nueva, y luego habla lo que vivimos. Nadie prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto. O sea, normalmente son personas místicas que dicen que vieron cosas. Me acuerdo de una visita que hicimos con mi esposa hace años y había una señora que ella decía que había visto un ángel. Y yo le dije, bueno, ¿y cómo era el ángel? No sarcásticamente, ¿no? Ustedes me conocen, ¿no? No sarcásticamente, ¿no? Le dije, ¿cómo era el ángel? Me interesa saber porque no he visto ni uno, qué bueno saber. Entonces dijo que era gigante y que tenía como, bueno, ¿cómo le explico? Gigante es como una montaña así, y que tenía un cinturón rojo y una cantidad de características. Le dije, ¿y eso dónde está en la Biblia? ¿Dónde la Biblia describe un ángel así? La Biblia los describe como seres espirituales, no más. Pueden ser de un tamaño normal. No necesitan ser grandes para ser poderosos porque son enviados de Dios. Y es cierto, los ángeles existen, están al servicio de Dios, pero hay dos tipos de ángeles. Están los ángeles santos y están los ángeles caídos. Aquellos que han sido juzgados por Dios y han perdido la oportunidad de volver a su presencia. Versículo Apocalipsis 19:10. Miremos otra cita hablando de esto. Apocalipsis 19:10. Dice: y yo me postré a sus pies para adorarle, dice Juan, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Note que un ángel le dice a Juan: no te postres ante mí, yo soy igual a ti. ¿Adora a quién? A Dios. Ahí vemos que no se puede rendir adoración a los ángeles. Mucha gente llega con esa confusión. Los ángeles son seres creados, sean santos o caídos, no deben ser venerados. Otro punto de adoración: a los demonios. Esta práctica está estrechamente relacionada con la adoración de imágenes, y las imágenes no son demonios. Las imágenes nada son. Detrás de ellas hay son la representación demoníaca. Pero detrás de cada imagen sí hay una fuerza espiritual. Apocalipsis 9:20. Apocalipsis 9:20. Qué curioso que nos hable el Apocalipsis de la idolatría y de todo este mundo, ¿no? Apocalipsis 9:20 dice: los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, está hablando del tiempo final, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes, ¿sí ven? De oro y plata, de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. No hay ningún poder demoníaco que pueda contrarrestar el poder de Dios. La adoración de los muertos, otro punto de idolatría. Este es triste pero común. Esta práctica parece muy lejana de nosotros, pero es tan cercana en nuestra cultura. Las tradiciones acerca de los muertos se practican en todo el mundo, escuchen. Hay culto a la muerte en algunas naciones, hay fiestas a la muerte, hay partes donde celebran con música, con comida, y así era en la antigüedad.
Seguimos rindiendo honores a alguien que ya no existe. Cuando mi papá murió yo tenía 12 años de edad. Jamás fui a visitarlo a un cementerio porque aunque era un hombre perdido y era un adicto en las calles, desde niño sabía que solo había un Dios y que no podía adorar a un muerto por más que lo amara. Nunca fui, igual con mi hermano, nunca, solamente fui al sepelio, no más, porque es necesario ir, ¿sí? Pero nunca más que las flores y que las visitas. Eso se llama culto a los muertos. Estás gastando tu dinero, invirtiendo. Si sabías que el dinero es una ofrenda, ¿no? Todos los lunes, todos los domingos, la ofrenda para el muerto. Eso es una ofrenda al muerto. El muerto ya no está, ya no existe. No hay posibilidades de que te dé un consejo y va y le golpeo allá para que me hable. Hola, ¿cómo estás? Los muertos no hablan. Muertos son, dice la palabra. Su odio se acabó, su envidia terminó, su pecado se acabó y estará esperando el juicio en uno de los dos lugares. Pero no existe nada que hablar, nada que celebrar, ni el aniversario, ni nada. Todo eso se llama adoración a los muertos. Sé que eso para muchos es confrontante. Espero que su corazón se hiera, pero con Dios, no con el predicador. Porque es así, es la verdad y tiene que ser predicada. No hay nada que celebrar de alguien que murió. Una cosa es recordar, quizás con aprecio, pero nada que celebrar, porque eso se llama culto a los muertos. Seguimos rindiendo honores a alguien que ya no existe. El salmista lo expresa de la siguiente manera: Salmo 106, 28, 29. Salmo 106, 28, 29. El salmista dice lo siguiente: se unieron a sí mismo a Baal Peor, que era un dios falso, y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad sobre ellos. Note lo que dice la adoración a los muertos. No adoramos seres humanos, ni vivos ni muertos, sean santos o no. Ni aún los grandes héroes de la Biblia pueden ser adorados. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ningún hombre de Dios, por más cosas que haya hecho, puede ser ¿qué? Adorado. Ninguno de ellos. La codicia es idolatría. Otro puntico para mirar. Los que codician adoran la capilla del materialismo. Es uno de los ídolos más importantes presentes en nuestro tiempo, el materialismo. Efesios capítulo 5, versículo 5, y luego miramos Colosenses 3, 5. Efesios 5, 5. Dice lo siguiente: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, ¿sí ven?, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El avaro es ¿qué? Idólatra. El codicioso es idólatra. Codicia algo que desea y tal vez nunca lo alcance, pero lo codicia. Sí se ve que hay cosas que codiciamos y jamás las vamos a tener, pero toda la vida las vamos a codiciar. Es el inconformismo de la vida, es la falta de contentamiento. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, otra vez, que es ¿qué? Idolatría. La avaricia y la codicia son idolatría. El deseo desordenado o la lujuria es idolatría. Todo aquel que tiene su mente centrada en los deseos sexuales es un idólatra. Este tipo de pecado esclaviza a la persona, la cual termina sirviendo a un demonio que no ve, pero que está detrás de la inmoralidad y termina siendo un esclavo de la inmoralidad sexual. Jóvenes, la pornografía, la masturbación en los jóvenes es una esclavitud absoluta, donde ellos terminan centrados en esa práctica y están siendo esclavizados por un pecado, y detrás de eso hay una parte que demoníaca. El orgullo es idolatría. Terminamos con ese personaje. Este pecado, que es tan difícil de percibir para algunos, hace que el hombre no le dé el lugar a Dios que él merece.
se manifiesta de dos maneras. En algunos que se creen más que los demás por sus posesiones, por su estudio, por sus oportunidades, quizás por su conocimiento, y en otros que se esconden en una falsa humildad, aparentando que no son orgullosos, pero también es orgullo, porque es una forma de esconder su verdadera condición. Yo pensaba que el orgullo hace años, cuando aprendí esto, que el orgullo era aquellos que caminan y miran a los demás así por el hombro y se creen mucho. Yo pensaba eso. Cuando descubrí esto, es más peligroso el otro todavía. Mi abuela decía que son los asolapados. Suena bueno, ¿no? Son los que no rompen un plato, pero han roto la vajilla. Son los que aparentemente no tienen problemas, pero por dentro se resisten a morir, a renunciar a su propia vida, porque alcanzan, escuchen, a sentirse que son ¿qué? Buenos. Por su falsa humildad se creen ¿qué? Buenos. Con mi esposa aprendimos que el orgullo se manifiesta de muchas maneras. Cuando lo invitan a un lugar y dicen, no, qué pena, no, yo no quiero eso. Y por dentro lo quiere, ¿sí? Pero simplemente por fuera dicen, no, qué pena. La pena es orgullo. Y no, es que a mí me enseñaron a ser humilde. Quiere dar una imagen de que es muy coherente, muy recto, muy bueno. Ese orgullo es más difícil de sacar que el otro, porque el otro es visible. Y cualquiera le dice, usted se entiende orgulloso. Cualquiera se lo puede decir en la cara. En cambio, el otro está camuflado, está metido en el corazón. Es más difícil verlo. ¿Cuánto nos cuesta recibir ayuda? No recibir ayuda es orgullo. Y eso me hace idólatra ¿de quién? De mí mismo, de mi propio pensar y mi propio sentir. Cerremos con algunos consejos finales que nos da la palabra de Dios, donde Dios es exaltado, donde nos damos cuenta que estamos perdiendo mucho cuando permitimos la idolatría. Y vamos a dar 3 consejos sencillos, generales, que se predican todos los domingos, pero que es necesario volver a hacer. Primero, Dios es soberano. Es el primer consejo, iglesia. Oro porque cada uno de nosotros podamos entender, Dios es ¿qué? Soberano. Uno de los padres de la iglesia dijo, si Dios no es soberano, no es Dios. Si Dios no es soberano, no es Dios. Esta doctrina es una doctrina, la soberanía de Dios, es fundamental para que nuestra relación con Dios sea más real cada día. Cuando hablamos de soberanía, se incluye todo lo que existe en nuestra existencia. Vamos a leer Nehemías 9:6. Vamos a leer 13 versos de la Biblia donde exaltan su soberanía, donde nos damos cuenta que nosotros no somos lo que pensamos. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos del cielo que te adoran. Es un verso claro de la soberanía de Dios. No hay otro como él. Daniel 4:35. Ese lo leí esta mañana, Daniel 4:35. Si alguien quiere leer el libro de Daniel o está leyendo el libro de Daniel, Daniel es uno de los libros que expresa de una manera brillante, digamos, la soberanía de Dios. Daniel 4:35 la expresa a través de Nabucodonosor cuando es convertido, la expresa a través de los 3 que fueron enviados al foso de los leones, y cuando el rey les dijo que si el Dios los salvaría, ellos respondieron, y si no, también le adoraremos. Y si no nos salva, también le adoraremos. Porque no le adoramos solo porque nos salvó, sino porque Él es Dios. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Uno es bien necio a veces, atreverse a decirle a Dios, ¿qué haces?
Él sabe lo que hace. Isaías 46:10. Isaías 46:10. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Cuál es el consejo de Dios? Este es el consejo de Dios. No es un versículo que estamos citando, Isaías 46:10. Este es su consejo de pasta a pasta y su consejo permanecerá para siempre. Él hará lo que quiera a través de esta palabra, de este libro precioso. La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de la supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra, está exaltado infinitamente por encima de las más eminentes de las criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, no es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como Él quiere. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono, porque no nos gusta ser gobernados. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas. Le permitirán dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra, soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar la insensatez de las olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes, porque Él es soberano y porque Él traerá un día claridad a cada corazón. Pero nosotros proclamamos un Dios entronizado, su derecho a hacer su propia voluntad con lo que le pertenece, a disponer de sus criaturas como a Él le place, sin necesidad de consultarlas. Entonces se nos maldice cuando confrontamos al pueblo y los hombres hacen oídos sordos a lo que decimos, ya que no aman a un Dios que está sentado en su trono, pero es a Dios en su trono que nosotros queremos predicar. Es en Dios, en su trono, en quien la iglesia debe confiar. Amén. Nosotros somos pecadores, es el segundo consejo. El primero, Dios es ¿qué? Soberano. El segundo, nosotros somos pecadores. Cuando entendemos la soberanía de Dios, entonces nuestros corazones reconocen que hemos pecado, que no somos dignos de nada bueno, pero que Dios en su amor nos sigue bendiciendo, perdonando en su Hijo y dándonos una nueva vida. Nadie puede ver la verdad de su corazón hasta que no conoce al Dios verdadero. Nadie ve la pudredumbre de su interior hasta que se encuentra con la santidad de Dios. Pablo describe lo que le pasó al hombre en Romanos 5:12. Lo voy a parafrasear. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, así como el pecado entró por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres. O sea que todos nacemos en pecado. Y si no, lea el Salmo 51. En pecado me he sido formado, en pecado me concibió ¿qué? Mi madre. Y último, necesitamos un Salvador. Dios es soberano, somos pecadores y necesitamos ¿qué? Un Salvador. Alguien dijo que la conclusión de leer la Biblia todos los días debe ser esa frase: necesitamos un Salvador. Al estar muertos en pecado, según Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 al 2, estamos muertos en delitos y pecados. Al haber perdido la imagen de Dios que nos dio en Génesis 1:26, es urgente que todos necesitemos un Salvador, y ese se llama ¿quién? Cristo. Cerremos con lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo 1:15, 17, antes de orar. Primera de Timoteo 1:15, 17. Son los versículos que apasionan, estos versículos de la Biblia, porque aquí está la soberanía de Dios escrita. Primera de Timoteo 1:15, 17. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Escuche: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Que Dios haya hablado a su corazón y que podamos realmente volver en adoración diaria. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu soberanía. Por ella estamos de pie, Señor. Por eso esta mañana estamos en este lugar escuchando tu voz, escuchando tu corazón, Señor, que anhela ser adorado, que anhela ser reverenciado, Señor, por un pueblo que te ama. Te pedimos que nos ayudes, Dios, en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad, Dios. Ayúdanos. Necesitamos conocerte cada día más para no ser engañados. Recibe la gloria esta mañana. Recibe el honor, Señor. Que lo que pueda pasar por un mensaje sea porque tú lo quieres. Que tú traigas vida a través de la palabra a los corazones esta mañana. Que cada cual, Señor, sea examinado al escuchar este sermón. Te damos gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dale un aplauso a Jesús. Ante los fuertes para Él.